cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré, ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe. La plenitud de la fe, la plenitud de la fe, plenitud de la fe. Ah, ya está el pastor Percy aquí. Perdonad, ahora después seguimos con la... ¿Vale? Porque es que no le había visto. Un segundo, pastor, que le acabo de ver, que no le había visto hasta ahora. Pastor, ¿cómo está? Adiós, bien, gracias, hermana. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? está usted? Feliz domingo. Igualmente, Hace mucho que no hablábamos, sí que es verdad. Porque se Sí, van pasando los días, uno no se da cuenta y le saludé cuando estuvo con Santi, cuando subió un ratico en el programa de Santi y eso hace ya, no sé, un par de semanas o 3, ¿os acordáis vosotras cuando subió el pastor? como hace 3 semanas, cuando estaba el Cuando, padre... cuando también estaba el padre Curateca, Sí, ¿se acuerda? sí, hermana. Que subió usted a saludar en el programa de Santi, Sí, y ahí yo sí, me estaba ahí acuerdo. abajo. Ajá. Que por cierto, debido a eso, espérame, ¿sí se oye? Sí, no, sí, es que parece que se ¿Sí se corta oye? un poco el internet, pero bien, no hay problema. Oh, sí, debido a eso, a Salvador Barragán me hizo un video molesto porque estuve hablando con el padre y con Santiago. Y aparte de eso, pues no les ha gustado que hagamos una serie sobre Gigi Ávila. Pero a Ya pesar he de visto. todo eso, estamos bien. Ya he visto que ha empezado a hacer una serie sobre Gigi Ávila. Es que no le gusta. Al pastor Percy no le gusta el garrote tampoco, el santo garrote, ¿no? No soy garrotista. No, el santo garrote. Es que claro, a lo mejor usted no sabe lo del santo garrote. El santo garrote nosotros le llamamos a defender la verdad, a exponer la verdad y defender la verdad. A eso le llamamos el santo garrote. Entonces sí soy garrotero. Sí, es el santo garrote. Santo garrote. Claro. Que por cierto, hermana, me va a tener que sacar de su grupo de Telegram. Bueno, yo creo que a lo mejor, yo creo que podemos hacer una excepción. Bueno, muchas gracias.
Yo creo que podremos hacer una excepción, más que nada porque a ver si igual así lo volvemos un poco papólatra también. Papólatra. No se crea, yo apoyo al Papa Francisco. ¿Eh? Yo apoyo al Papa Francisco. ¿Ve? Ya puede estar en Telegram, ¿has visto? Ya hasta he tenido algunas discusiones con algunos católicos rebeldes que no reconocen al Papa como el vicario de Cristo. No le llame usted rebeldes, por favor, pastor, llámelos usted críticos, pero no le llame rebeldes. Acuérdese que soy garrotero. Haga el favor. No, está bien, pues los voy a llamar críticos. Es que vamos. Sí, Ay, sí, no. a veces parece mentira que justamente yo creo que es, o sea, es una doctrina como consustancial del catolicismo. El catolicismo sí o sí es donde está Pedro, está la Iglesia. Ya lo decía también San Ambrosio, desde el inicio es donde está Pedro, está la Iglesia. Entonces, ahora a veces con esto se queda un poco así, ¿no? Dice, ¿qué pasa ahora? Ahora vamos a negar todo lo que durante 2000 años hemos creído, hemos practicado, hemos puesto en pie. Ahora vamos a empezar con tonterías de fideísmo, de hiperpapola, no sé qué, y así. En fin, son los tiempos, ¿no? Los tiempos. Pero no se supone que cuando el colegio cardenalicio se reúne en el cónclave para elegir al Papa, ese cónclave está dirigido por el Espíritu Santo. Está asistido por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que si el Papa no es el verdadero vicario de Cristo, ¿el Espíritu Santo se equivocó en su asistencia al colegio? Claro, pero es que es peor de todo eso. Es que si no es el verdadero vicario de Cristo, ¿dónde quedan entonces las promesas de Jesucristo? ¿Dónde queda la indefectibilidad de la Iglesia? Porque si el Papa no es el vicario porque se supone que es hereje y se está cargando toda la doctrina, pues las puertas del infierno, los padres de la Iglesia decían que se refería a las herejías. Las herejías no podrán contra la Iglesia. Entonces, ¿dónde están ahí las promesas de Jesucristo y de que la Iglesia es indefectible? Ah, no, es que nos tenemos que esperar 300 años a que venga un papa, pero entonces ya no habrá sucesión, ya la habrán perdido. Yo que sé, un jaleo que se hacen ahí unos entre el sedevacantismo, el sedeprivacionismo, es hacer ahí bolas con algo que no puede ser, y como no puede ser, pues no puede ser, pero ellos quieren que sea por tripas. ¿Eso no lo consideran ustedes una división? ¿O cómo lo ven ustedes? Eso es cisma. Cisma, ¿no? Una división. Claro, directamente. O sea, las personas, y eso es que lo establece así también la Iglesia. O sea, eso es cisma. Un sede vacante es cismático. Un sede privacionista es cismático. No hay otra. O sea, se han separado, ellos mismos han roto la comunión con la Iglesia. Y las personas. ¿Cuáles son las bases de estas personas para estar en desacuerdo con el Papa? Pues porque según ellos no se está siguiendo la doctrina. A partir del Concilio Vaticano II, el modernismo entró en el Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II dio con una serie de doctrinas que se contraponen con lo que creía la Iglesia antes de eso. Entonces, a partir de ahí, todo ese concilio y todos los papas son modernistas. Como son modernistas, son herejes. Porque esas doctrinas, al ser modernismo, son herejías, van contra los dogmas anteriores. Eso es. Entonces, los que se dan cuenta que si dicen que no hay papa, o sea, que hay sede vacante, que los papas no están siendo legítimos, se dan cuenta de que eso en realidad genera un problema tremendo, porque la Iglesia, si rompemos esa jerarquía que es venida dada por Dios, dices, ¿dónde está la Iglesia? ¿No? Y que entonces nunca podrá llegar a haber otro papa porque ya se ha roto la sucesión apostólica, ya habría que quedarse sin papa hasta que Cristo venga. Pues eso intentan disimularlo los sedeprivacionistas diciendo, bueno, sí, reconocemos que es un papa legítimo, pero no tiene ninguna jurisdicción. Como es un hereje, ha perdido el cargo. No tiene facultades, no tenemos que obedecerle, no tenemos que obedecerle caso porque no tiene ninguna jurisdicción, no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué consideran al Papa hereje? ¿Por las cosas que ha dicho?
o Sí, algunos cambios que ha hecho. no, bueno, cambios. Por cambios dice en qué sentido. A ver, dígame, ¿en qué sentido cambios? Pues no, yo pregunto si ha hecho cambios Ah, no, que no, 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 ellos se no, no, por apoyen el para tema. que el Papa no Mire, sea... por ejemplo, desde el Concilio Vaticano II en adelante, tres cosas problemáticas, tres cosas por las que no quieren reconocer el Concilio Vaticano II. El ecumenismo, la libertad religiosa y la nueva misa. Y luego a Bueno, partir de ahí, pues todo lo que se pueda derivar de ahí, pero esos cambios ahonda y eran ahonda ya. necesarios, ¿no? ¿Eh? Esos cambios eran necesarios dentro de la iglesia. Es que no, en realidad no son cambios. Volvemos, claro. No, no se va contra la. Se hace lo mismo que ha hecho la iglesia siempre. Siempre la iglesia ha ido madurando también en su fe. El Espíritu Santo, ¿qué decía el Espíritu Santo? Que la llevaría, la guiaría hasta la plenitud de la verdad. Va madurando en su fe y lo que va haciendo es profundizando sobre esas verdades que conoce. Con el ejemplo, por ejemplo, a raíz de lo del ecumenismo, hoy podamos entender incluso lo del diálogo religioso. El problema es el dogma que había anterior, ¿no? De nula ecclesia, no, sulla ecclesia nula salum. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo que pasa es que en aquel tiempo, de los dos componentes que la doctrina católica reconoce en la iglesia, que sabe que la iglesia tiene una entidad sobrenatural y una entidad visible y física, allí se predominaba muchísimo la física y se llegaba a identificar casi la física con la sobrenatural. Pero con el proceso de madurez en la fe, lógicamente, el Espíritu Santo va guiando a la iglesia a entender que la realidad visible física corresponde a la plena, ¿vale? Pero no toda la realidad del cuerpo, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, pero se puede, porque esto va como en el tema de comunión, ¿no? Está la posibilidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, aunque no en buena comunión, con comuniones imperfectas. ¿Por qué? Porque al cuerpo de Cristo nos dice la Escritura que se pertenece con el bautismo. Así es como se entra en el cuerpo de Cristo. Pero claro, por eso la iglesia dice, claro, vale, bien, son caminos que tienen que ir conduciendo hacia la plenitud. Y la plenitud está en la incorporación a la iglesia católica. Entonces hay cosas, claro, con lo del tema de la libertad religiosa, ahí estaba el problema de la separación del poder civil del poder religioso. Entonces no aceptan que el poder civil se separe del poder religioso. Quieren estados que sean católicos, pero claro, la realidad del mundo, Dios va llevando su iglesia a que vaya siendo capaz de dar respuestas a las realidades del mundo. Sea capaz de aplicar lo que sabe y la doctrina que conoce a dar respuestas de la realidad del mundo. Hoy en día, es imposible, o sea, es imposible mantener un estado. Sí, lo tenemos en otras religiones que no tienen democracia, que no tienen tal, que no tienen cual, pero si no, o sea, en los estados actuales, ya me dirá usted si es posible mantener la unión de Estado e Iglesia. Sí. Gobernando, o sea, se hace imposible. Imposible. Claro, con todo esto de que si todas las religiones son caminos para llegar a Dios, todo eso viene, y todo, o sea, ya desde de San Justino hablaba justamente de eso, de lo que se ha llamado en el Concilio Vaticano II las semillas del verbo. De que Dios, a través del Espíritu Santo, en todo el mundo, en todos los lugares, todas las culturas, hay semillas de verdad. Porque se entiende que todo lo bueno y todo lo de bondad, todo lo bueno y verdadero, que haya en cualquier cultura, pero en cualquier aspecto de la cultura, ya sea en el teatro, ya sea en cualquier aspecto de la cultura y en cualquier aspecto de la vida del hombre, está inspirado por el Espíritu Santo. Y de ahí, pues claro, si eso uno lo reconoce, uno tiene que entender que en las culturas siempre hay chispas de esa verdad, hay como unas pequeñas luces, llega a decir un poco los documentos de la iglesia, ¿no? Como pequeñas luces
para que el hombre, aun no, que van a preparar al hombre para poder recibir, primero para guiarlo un poco en el camino de la ley natural, porque mientras no conozca la revelación tiene que guiarse por la ley natural, y lo van a preparar luego para acoger la revelación del Evangelio. Exactamente. Pues, Sí. pero bueno, pues hay cosas de esas que no las admiten, que no la admiten, que no quieren llegar a esa apertura, a esa profundización de la teología, de entender de lo que estamos hablando, y entonces no lo niegan. Y a partir de ahí, pues claro, si ya niegas eso, ya tienes que negar todo lo que está haciendo la Iglesia, todo, todo, todo. No hablemos de los sínodos. No, pues sí. Ellos quisieran que todo continuara igual, que no hubieran cambios, Efectivamente. como estaba antes del Vaticano II. Claro, ellos entienden que, o sea, que la Iglesia tiene que estar así, que es un bloque, entienden que eso que se ha hecho no es una profundización, para ellos no es una profundización en las doctrinas, para ellos es una evolución hacia doctrinas diferentes que se acoplan al mundo. Ya entiendo. Ay, no. Tremendo. Pues sí, es un problema, la verdad que es un problema. La verdad Es que un sí. problema serio, más serio de lo que parece. Pero bueno, si Dios lo está permitido también, por algo es. Hay que purificar la Iglesia. Sí. Claro, es que hay que purificar la Iglesia y tienen que ir saliendo las intenciones de los corazones a flote. Ajá. Y Dios va a usar cualquier medio para lograr Todo. su propósito. Totalmente, Sí, totalmente. hermano. Sí que sí. Bueno, hermana, no le voy a quitar más su tiempo. Yo sé que en España ya. No me los quita. Nada, usted tenía ganas de preguntarme. Total, que he estado hablando yo todo el rato en vez de hablar usted, en vez de darme a mí un descanso. No se preocupe. No se preocupe, yo entiendo. En España, ¿qué hora es ahorita? Ahora mismo son las 11 de la noche. Oh, aquí son las 2. Claro. 2 de la Nos tarde. llevamos 9, son 9 horas de diferencia. 9 horas. Sí, sí. Totalmente. 9 horas. Tremendo. Sí, sí. Y hermana, pues ojalá que todo se mejore en la iglesia. Es más, otra pregunta, perdón. ¿Usted No, cree haga las que quiera. con el próximo papa que haya, se mejore la situación? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo Solamente saber? Dios. Depende a quién salga. ¿Cómo saber si les va, que les guste, que no les guste? A unos sí, a otros no. La mayoría de la Iglesia, como siempre, felices y contentos de que tenemos un nuevo Papa, y luego a partir de ahí ya empezaremos a ver cómo reaccionan unos y reaccionan otros. Unos Sí. y otros, porque vamos, igual que tenemos el problema del tradi por un lado, tenemos luego el problema del tema del cisma alemán y eso, que va por el lado contrario, ¿no? Por el lado contrario de no reconocer ningún dogma y venga, oye, aquí todo entra, como pasaba, bueno, está pasando en las iglesias evangélicas, como usted contaba, ¿no? Y venga, vamos a hacer mujeres pastores, sacerdotes, vamos a todo. Entonces, bueno, Es una vergüenza pues ya lo que veremos. está pasando. Es una vergüenza lo que está pasando en la iglesia evangélica. Es la verdad, lo que está entrando. Dios va a purificar toda la iglesia. Y en este momento voy a hablar de la iglesia como la iglesia, el cuerpo de Cristo, no solamente como la iglesia católica. Sabemos que en la iglesia católica está la plenitud de eso, pero voy a hablar como toda ella. Toda la iglesia. Esto que está pasando, que pasa en la iglesia católica, no es solo en la iglesia católica. Usted vaya observándolo y es exactamente, ese proceso es el mismo. Es purificar a los cristianos. Estoy de acuerdo. Y el que, claro, y el que sea firme y el que de verdad esté entendiendo lo que está pasando, irá creciendo espiritualmente, irá acercándose más a Dios, irá tal. Y a partir de ahí sabremos quiénes son los lobos. ¿Sí? Por lo menos irán manifestando. Que hace falta que se manifiesten. Eso es cierto. Claro. Que se manifiesten los lobos. Claro. Es verdad.
Pero ya le digo, no, que en ese sentido de la purificación no es un proceso exclusivo de la Iglesia Católica, sino del cuerpo de Cristo. Totalmente de acuerdo. Claro, para nosotros es, digamos, que se ve más claro y más evidente en la Iglesia, porque claro, la Iglesia, al tener un cuerpo doctrinal que es único, si estás adherido, estás, pero si no te estás adherido, estás en cisma, si es que no hay mucho más. Independientemente de que haya declaración formal o no haya declaración formal, el mismo código canónico te lo dice cuando tú tomas esta serie de actos y tal, con tus intenciones y en tu corazón. Es ipso facto, ¿no? Así La es. sentencia, pero bueno. Pero claro, en el mundo evangélico es más difícil, porque como no hay esa homogeneidad, no hay esa línea que dices, aquí estás en la ortodoxia, fuera de aquí ya no lo estás. Lamentablemente es cierto. Claro. No hay un cuerpo magisterial como lo que tienen ustedes, que dicta y regula las doctrinas. Claro. Y eso ha causado mucho problema. Y no les ha gustado cuando yo les digo que la sola escritura ha fracasado. No les ha gustado. Pero la realidad es esa. La sola escritura ha fracasado. Ha fracasado porque cada quien puede opinar de la Biblia como se le plazca. Y es ahí donde crean problemas. Y algunos dirán, sí hay unidad. Estamos unidos en las doctrinas cardinales, pero en las secundarias ahí podemos opinar diferente. El problema es que cierta alianza que usted y yo conocemos, una vez hicieron un video sobre doctrinas secundarias. Adivine qué pasó. No, 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 no se pudieron poner de acuerdo con las doctrinas secundarias. Porque lo que para unos era una doctrina secundaria, para otros no lo era. Entonces, algunos decían que la doctrina de la salvación es una doctrina secundaria. Cuando yo escuché eso, dije, ¿cómo que la salvación es una doctrina secundaria? Es una doctrina cardinal. Está en peligro el alma de la persona. ¿Cómo va a ser secundaria? O sea, eso me dejó a mí claramente confirmada mi posición, que la sola escritura ha fracasado. Porque cada quien opina diferente. La doctrina de la salvación no es una doctrina secundaria. ¿Cómo va a ser secundaria si de ella depende el que nosotros nos salvemos o no? ¿Cómo va a ser secundaria? Si la salvación dice Cristo que es un camino muy estrechito, lleno de curvas, cuesta arriba, con unos pedruscos terribles, ¿cómo va a ser secundaria? Es lo que yo me pregunto, ¿cómo? No es Es que secundaria. claro, es que si la salvación es secundaria, entonces ¿qué estamos aquí? ¿En una filosofía de vida o algo así? Así parece. ¿Cuáles son las peores consecuencias que usted le está viendo a la sola escritura? Hoy por hoy, actualmente. La sola escritura ha fracasado en este sentido, que cualquiera puede agarrar la Biblia y opinar sobre este libro. Esta es la Biblia. Y lamentablemente la persona que lo agarra no tiene preparación académica, teológica ni doctrinal para poder emitir una opinión teológica. Y lo peor de todo es que esa persona que no tiene esa preparación puede opinar de una doctrina, de un pasaje bíblico y enseñarlo a una congregación. Y lo peor de todo eso es que toda esa congregación va a opinar igual que ese ignorante que enseñó un versículo bíblico mal enseñado. De ahí es donde proceden todas las sectas
que hoy están contaminando a la iglesia evangélica. Un ejemplo lo tenemos en los unicitarios. Los unicitarios salieron de las asambleas de Dios. ¿Cómo fue esto? Que una persona tuvo una visión, las benditas visiones, donde Jesús se le aparece y le dice que la iglesia está equivocada, que el verdadero bautismo debe de hacerse en el nombre de Jesús, no en el nombre de la Trinidad, porque la Trinidad es un invento de la iglesia católica. De ahí, este hombre empieza a hablar con otros pastores, convence a esos pastores, y de ahí otro pastor tiene otra visión, donde el Señor le dice a él que su siervo estaba en lo correcto al decir que el bautismo debe de hacerse en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. Se levanta este hombre porque todo esto sucedió en un retiro espiritual. Las asambleas de Dios tienen un congreso general cada año. Entonces, en ese congreso general se reunieron esos pastores. Claramente ellos ya estaban convencidos, pero necesitaban una confirmación del Señor. Y esa confirmación vino con ese hermano que se levantó temprano en la mañana y empezó a gritar, salió, porque así dice la historia. Así dicen los escritos, que él salió y a voz en cuello empezó a decir que el Señor le había mostrado una visión en sueños de que este hermano estaba en lo correcto, que el verdadero bautismo era en el nombre de Jesús. De ahí, en esa reunión, se reúnen todos los pastores y expulsan a estos pastores por estar enseñando una herejía, el sabelianismo. Son expulsados y ahí estos hombres empiezan a interpretar la Biblia a su manera, a su antojo, y de ahí se forma lo que hoy conocemos como los solo Jesús o los unicitarios, que hoy por hoy, de 1913 al 2024, tienen 24 millones de personas. 24 millones de unicitarios hay. ¿Sí? 24 millones de unicitarios. La verdad que es una de las doctrinas que más difícil es. Porque, claro, porque es una doctrina que no se comprende. O sea, que la comprensión en sí. Si nosotros creemos que nos la está revelando Dios y aceptamos, pero en nuestra mente no llegamos a poder entender y a poder encajar como una sola naturaleza, son tres personas diferentes, son voluntades distintas, no, o sea, ahí necesitamos, ya está, sencillamente sabemos que es así, lo aceptamos por fe, sabemos que hay tres personas, pero cuando empezamos en los detalles ahí la Trinidad, cuando uno se vuelve un poquito loco porque no acaba de encajar en la cabeza, pues tenemos la mente limitada para eso. La Iglesia misma lo dice, o sea, y los grandes santos y todo, si no es por una revelación muy especial de Dios, lo que es poder entender cómo se da eso realmente posible, no llega a ser, pero bueno, la creemos. Pero es verdad que no es, claro, tiene que no es una doctrina, por mucho que yo he visto a veces a algunos protestantes querer convencer a la gente de que la Trinidad es una doctrina que en la Biblia la vas a coger la Biblia y la encuentras fácilmente. Y yo siempre he dicho que no. Yo siempre he dicho que no. Yo porque esas relaciones entre los tres, eso no se encuentra en la Biblia. Eso es porque la Iglesia tuvo ese discernimiento, el Espíritu Santo la guió en eso para hacer ese pronunciamiento. Vamos, no sé si ustedes será mi opinión, pero yo creo que en la Biblia es imposible encontrar, o sea, lo que es la Trinidad y entender cómo funciona la Trinidad. No, la doctrina, bueno, en sí, una persona que no tenga conocimiento, que no, como por ejemplo en este caso en los unicitarios, ellos tuercen la Biblia y manipulan las escrituras. Sí, y sí, la Trinidad, yo no niego que sea una doctrina fácil de comprender. ¿Cómo es posible que un solo Dios sea tres personas al mismo tiempo? Lógicamente eso es imposible. Pero no debemos
de olvidar que Dios no está sujeto a nuestra Claro, lógica. claro, Entonces, claro. y la iglesia, y en este caso la iglesia católica, ha desarrollado la doctrina trinitaria, no por 20 años o 120 años, sino por 2000 años. Ha sido un proceso. Entonces, y hay que escudriñar la escritura y buscar que sí, la Biblia la demuestra que ahí está la Trinidad, pero hay que buscarla. Sí, ¿Sí? yo soy de la opinión de que conociendo uno la doctrina de la Trinidad, te vas a la Biblia y entiendes la Biblia clarísimamente. Pero que si no conoce uno el concepto y uno sencillamente se va a la Biblia, ahí uno no encuentra así como así la Trinidad. No, hay que buscarla, hay que Eso es lo que yo indagar, quería hay decir. que O sea, tú ahondar. no ves ahí, y sí, tú puedes ver que hay un Dios, ya dices, bueno, y ahora aquí por aquí hay un hijo, y este que y este del Espíritu Santo en realidad, ¿quién es? ¿Es Dios? ¿No es Dios? O sea, no se ve como así de decir yo la voy a leer y lo voy a ver, voy a entender que Dios ahí es trino. Yo honestamente creo que con los conocimientos previos, sin el que uno sepa de que está la Trinidad, uno se va a la Biblia sin ese concepto, no lo encuentra, no lo encuentra. Es que el mismo Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Claro. Y cuando analizamos lo que es la palabra escudriñar, no es solamente agarrar la Biblia y leerla así nada más, leerla. No, escudriñar significa ahondar en la escritura, sacarle Es, jugo, meterse, ponerse el traje de buzo y meterse a lo más profundo de la escritura. Y es ahí es donde encontramos la verdad. Sí, pero también en cierta medida es un poco lo que llamamos meditar la escritura, ¿no? También Correcto. el tema de la lectio divina, no es solamente ya el trabajo intelectual, sino es el trabajo espiritual sobre la escritura. Exactamente. Es el trabajo espiritual, sí. Uh-huh. Pues, ahora, lo que lo que veo yo sí estoy notando que cada vez son más, o sea, yo lo he leído en varios informes y creo que es así, que parece ser que lo que más está creciendo en las iglesias evangélicas es estos movimientos más del neopentecostalismo, que es que hay ya prácticamente ni doctrina. ¿Los unicitarios entran en esos movimientos o son otros apartes? Que yo me hago unos líos, a mí me perdona, pero yo ya pasamos ya algunas líneas que yo ya me pierdo. El neopentecostalismo nace en 1970. En 1830 empieza a surgir el movimiento pentecostal. Uh-huh. Ese movimiento se conoce como El reavivamiento, ¿no? pentecostales Vale. históricos. En 1901 empieza a surgir otra oleada, la segunda oleada pentecostal. Esa oleada se conoce como pentecostales clásicos. De 1901 a 1906 hay un avivamiento, un resurgimiento del pentecostalismo clásico. Ahí es donde ya empieza a brotar la semilla del neopentecostalismo. En 1906, en Azusa, en el avivamiento de Azusa. Azusa es una calle que está aquí en Los Ángeles, como a 20 minutos de donde yo vivo. Antes era una iglesia, en 1906. Era una congregación, se congregaban ahí, y ahí un esclavo negro, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me olvidó el nombre. Era negro, de eso sí estoy seguro. Y a través de él, surge este avivamiento, de ahí surge la semilla del movimiento neopentecostal. Y ahí surgen las asambleas de Dios, surgen un montón de denominaciones pentecostales. Curiosamente, en ese avivamiento de Azusa Street, de la calle Azusa, como todos empezaron a hablar lenguas en glosolalia, pues este hombre, que no me acuerdo el nombre de él en este momento, voy a creerlo, y estoy haciendo una serie sobre el pentecostalismo, Bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, la cuestión es que ellos empezaron a hablar en lenguas, y como ellos no sabían lo que estaban diciendo, dijeron, ¡ay, habla chino! Vale. Hablaban chino y todos estaban seguros que hablaban chino. Lo más curioso era que todos eran caucásicos. No había ni siquiera uno, bueno, habían caucásicos y habían también negros.
Negros, Pero ¿no? los blancos, ni los blancos, ni los negros sabían chino. Así que para ellos todos hablaban chino. Entonces, lo que hacen estos hermanitos en su amor por el Evangelio y alcanzar las almas a Cristo, mandan a estos hermanos que hablaban en lenguas, los mandan para China. Cuando, cuando llegan, cuando, ay Dios mío, Cuando llegan a China ven que no entienden nada de chino. exactamente. Llegaron a China y comenzaron a hablar con los chinitos y los chinos se les quedaban viendo. De repente llegó alguien que hablaba inglés y hablaba mandarín. Y los chinos le preguntaron a esta persona, ¿qué están diciendo? Y él les pregunta, ¿qué están diciendo ustedes? Y ellos le dijeron, les estamos evangelizando a ellos, pero ¿en qué idioma? Y ellos le dijeron en chino. No, ustedes no están hablando en chino. ¿Quién sabe lo que están hablando? Entonces ahí ellos se conoce como el gran fiasco. Entonces regresaron a Estados Unidos, todos fracasados y avergonzados, explicaron a los líderes lo que estaba pasando y dijeron, pero ¿cómo es esto? Si estamos seguros que esto viene de Dios, ¿sí? Entonces fueron a 1 de Corintios capítulo 14, donde Pablo habla de las lenguas angelicales. Uh-huh. Y ahí dijeron, bueno, no hablamos porque son misterios de Dios. Son lenguas angelicales. De ahí es cuando el movimiento crece a tal manera que llegó a varios países. Y ahora el grupo la iglesia más grande es la pentecostal juntamente con la neopentecostal. Uh-huh. Lamentablemente los unicitarios son neopentecostales. Ellos son neopentecostales. El neopentecostalismo se ha alejado mucho de lo que era el pentecostalismo histórico y clásico. Muchas de las doctrinas que tienen los neopentecostales no son parte de las doctrinas pentecostales. Por ejemplo, la doctrina del Evangelio de la Prosperidad, esa no es doctrina pentecostal, es neopentecostal. Si es que eso no es doctrina ni cristiana. No es doctrina cristiana. Hay algunos protestantes que van más lejos que yo. Ellos dicen que los neopentecostales no son cristianos y no son evangélicos. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema que hay en este momento. Sí, yo eso lo veo también bastante en el mundo protestante, ¿vale? Yo entiendo, por ejemplo, nosotros decimos, es verdad, son cismáticos, ya no son católicos, ¿vale? Esa parte la entiendo, pero claro, uno también tiene que decir, pero vienen de nosotros. Cierto. Pero salen de nosotros. Eso, o sea, nosotros no podemos decir, no, mira, es que aquí la fraternidad esta, es que allí los veterocatólicos, no, salen de nosotros. E incluso los protestantes salen de nosotros. Son un cisma nuestro. Es más, todas las... Entonces, yo lo que veo es que en el mundo evangélico los quieren echar así, como diciendo, no, pero nosotros nos lavamos las manos. Tampoco te puedes lavar las manos tanto porque Exactamente. están saliendo de ti. Sí, es lo que yo les digo a ellos y les molesta. Porque a ellos, a los pentecostales, les molesta que yo no diga neopentecostales. Hay un grupo de evangélicos que me están de pentecostales que estamos en ¿cómo se llama? En pláticas en este momento. Uh-huh. Y me están pidiendo que yo en mis publicaciones ponga neopentecostales, no pentecostales. Porque dice que yo estoy generalizando, pero yo les digo a ellos, el problema es que mucho evangélico no sabe lo que es un neopentecostal. No sabe lo que es el término neopentecostal, no lo sabe. Pero sí conocen el término pentecostal. Ya. Por eso yo les llamo a ellos pentecostales, porque hasta cierto punto son pentecostales. Pero a ellos no les gusta, porque no quieren asociarse con ellos. Claro, esto de los cismas siempre es un problema en todas partes. Bastante. ¿No? Está claro.
Pero claro, es la diferencia justa que hablábamos, el hecho de que nosotros sí tenemos un cuerpo doctrinal definido y que uno sabe dónde está, aquí. Si te sales, tú luego podrás decir lo que quieras, pero te has salido. ¿Sí? De algún lugar salimos. Y eso, claro, eso no se puede vivir en el mundo protestante, y efectivamente yo estoy de acuerdo en que en el tema de la sola escritura es un fracaso. Estoy plenamente de acuerdo, porque además, independientemente ya de todos estos casos extremos, usted estaba diciendo que es que además, claro, necesitas una formación y todo eso para dar una opinión sobre la escritura. Pero al final, cuando subimos ahora al nivel de la opinión, vale, ahora tenemos opiniones de personas formadas. Y entre las opiniones de las personas formadas encontramos opiniones todas muy dispares, muy diversas, también en muchas cosas. Y claro, ahí, ¿cómo es que ahí ponemos orden con la sola escritura? Si no hay, si lo que estábamos hablando, si no hay algún tipo de autoridad que pueda ser vinculante. Y claro, para poder ser vinculante tiene que estar asistida por el Espíritu Santo, porque si no, es nada más que una autoridad humana que se ponen de acuerdo como en un congreso y votan lo que quieren. Dentro del protestantismo histórico, sí hay esa, ¿cómo le diría yo? Ese, podríamos ponerlo cuerpo magisterial. Sí, no, ya entiéndose uno más a los luteranos históricos, los anglicanos y los históricos. Presbiterianos, metodistas, bautistas. El problema está en aquellas denominaciones que nacieron después del siglo XVII, 18, 19, 20. Esas son las denominaciones que más, aparte, entre más separada esté una denominación de la Reforma, más anticatólica se vuelve. Y más verdades cristianas va perdiendo, ¿eh? Más, por lo menos es mi humilde opinión. Más verdades cristianas se va dejando en el camino. Es verdad. Pero, claro, pero ya a lo que yo me refería era, usted me dice, sí, esto es protestantismo más histórico, sí tiene unos cuerpos magisteriales con una autoridad. Sí, pero el problema es que entre ellos tenemos aquí el presbiteriano, el luterano, no son capaces o no lo tienen para que en lo que sería la reforma o lo que sería el protestantismo pueda haber de decir la interpretación, esta es la verdad, esta es la correcta. O sea, siguen estando, no sé si me entiende. Aunque todos nacen desde la reforma, no pueden porque les falta, vale, aunque a nivel iba a decir de congregación y no es el nombre, de denominación, tengan ese cuerpo, luego no tienen uno que los una a todos. ¿No? Triste, pero es cierto. Estoy de acuerdo. Si hay algún evangélico viendo de esa alianza, va a decir, el pastor infiltrado volvió a decir que la sola escritura es un fracaso. Sí, lo volví a decir, lo reitero nuevamente. Ay, es verdad, mira lo que me están diciendo. Venga, lo vamos a hacer. Videito del hit Nadie como Dios. Hoy es día de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Vamos a hacerlo. Pero lo que vamos a hacer entonces hoy es distinto. O sea, me voy a despedir y en vez de poner la canción de siempre de la plenitud de la fe, vamos a poner el hit de ¿Quién como Dios? ¿Qué os parece? ¿Parece buena idea? Hubo una batalla en el cielo, San Miguel Arcángel y su ejército enviaron el demonio al infierno, lucharon ferozmente hasta vencerlo. Defiéndelos en la pelea, protégenos de la maldad, que el demonio no nos vea, reprímele a Satanás. San Miguel, quien como Dios, San Miguel, nadie como
defiéndenos en la